Hola, soy Dolores, y quiero contarte algo que marcó mi vida para siempre. Estuve en coma durante meses, pero lo que más me dolió no fue el accidente, fue lo que descubrí al despertar. Desperté en una habitación blanca, con un zumbido constante de máquinas y un olor a desinfectante que se me quedó pegado a la memoria. Lo primero que sentí fue un peso en el pecho, como si hubiera estado atrapada debajo del agua por mucho tiempo. Mis párpados eran pesados, mis músculos no me respondían bien, y mi mente estaba nublada, como si todo lo vivido antes hubiera sido un sueño difuso. Una enfermera notó que abrí los ojos y de inmediato salió corriendo. En menos de un minuto, una mujer entró llorando, se arrojó sobre mí y me abrazó con tanto amor que supe quién era al instante. Mi hija, Sofía. Mamá, ¿estás despierta? Gracias a Dios, repetía entre lágrimas. Yo apenas podía mover los labios, pero intenté sonreír. Era un alivio verla, aunque algo dentro de mí no encajaba del todo. Pasaron horas. Vinieron médicos, enfermeras, un sacerdote incluso. Todos celebraban como si yo hubiera regresado de entre los muertos. Y, según supe después, era casi eso. Había estado en coma por 5 meses. Un accidente automovilístico me dejó al borde de la muerte, con múltiples fracturas y un traumatismo craneal severo. Muchos no creían que iba a despertar jamás. Durante esos primeros días, todo era un torbellino de emociones y sensaciones nuevas. No podía hablar mucho, ni moverme con facilidad. Me sentía como un bebé en el cuerpo de una mujer adulta. Pero mientras mi cuerpo sanaba poco a poco, mi corazón comenzó a inquietarse por una ausencia que se volvía cada vez más dolorosa. ¿Dónde estaba David? Mi esposo, mi compañero de vida por casi 15 años. No había aparecido. No estaba en la sala cuando desperté. No vino en las visitas siguientes. No llamaba, no enviaba mensajes, no preguntaba por mí. Al principio pensé que tal vez estaba fuera del país, en un viaje de trabajo, como solía hacer en el pasado. Pero nadie me daba respuestas claras. Cada vez que preguntaba por él, todos se ponían incómodos. Mi hija bajaba la mirada, mi hermana cambiaba de tema, y mi madre simplemente suspiraba. Sentía que había un secreto flotando en esa habitación, algo que todos sabían menos yo. Algo que nadie se atrevía a decirme. Una tarde, mientras una enfermera cambiaba mi suero, le pregunté casualmente si conocía a mi esposo. Pensé que tal vez él había estado visitándome mientras yo estaba inconsciente. La mujer, sin pensarlo mucho, me respondió: ¿David? ¿El que se casó hace poco con una chica rubia? Ay, sí, lo conocí hace unos meses, cuando aún venía por aquí. Qué pena lo que pasó con usted. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Casado? ¿David se casó con otra mujer? La enfermera no se dio cuenta del caos que acababa de desatar. Yo me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al techo. De pronto, todo el dolor físico se volvió insignificante frente al dolor que sentí en el alma. No dije nada. No podía. Mi garganta se cerró. Mis manos temblaban. Las lágrimas empezaron a caer sin que yo pudiera detenerlas. Sofía llegó minutos después, y al verme así, se alarmó. Me preguntó qué pasaba, pero no respondí. Solo le tomé la mano con fuerza, como si necesitara aferrarme a algo real, a alguien que aún me perteneciera. Esa noche no dormí. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de la enfermera. Quise pensar que era un error, que hablaba de otro hombre. Pero algo dentro de mí sabía que no. Era verdad. Mi esposo, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, había seguido con su vida. No solo eso, se había casado. En los días siguientes, nadie tocó el tema. Y yo tampoco lo hice. Quería recuperarme. Necesitaba fuerzas para salir del hospital. Pero ese silencio pesaba más que cualquier fractura. Me sentía como una sombra en una vida que ya no era mía. Había despertado, pero todo a mi alrededor era distinto. Y así comenzó mi lucha. No solo por sanar mi cuerpo,
sino por entender cómo podía reconstruir mi vida desde cero, sabiendo que el hombre que más amé ya no me esperaba. Antes del accidente, mi vida tenía un ritmo cálido, casi predecible, pero en el mejor sentido. Vivía en una casa modesta en las afueras de Querétaro, con paredes de color durazno, plantas en la entrada y un perrito llamado Copito, que siempre ladraba cuando David llegaba del trabajo. Yo era feliz con lo simple. Me bastaban una taza de café caliente por la mañana, el sonido de Sofía riendo en su habitación y los abrazos de mi esposo al llegar la noche. David y yo nos conocimos en una feria del pueblo, cuando yo vendía dulces tradicionales con mi madre. Él estaba de paso con unos amigos y se detuvo en el puesto solo para preguntarme qué era un camote cristalizado. Se lo expliqué con una sonrisa, como explico todo lo que me apasiona, y esa misma tarde volvió solo. Compró 2 camotes y una sonrisa mía. Desde ese día no dejó de buscarme. Me escribía cartas, me traía flores silvestres y me llamaba por las noches para contarme cómo le había ido el día. Nos casamos al año siguiente, sin lujos, en una ceremonia en la parroquia de San Miguel, rodeados de nuestras familias y un pastel de 3 pisos, hecho por mi tía Margarita. Fue el día más feliz de mi vida. David no era un hombre de grandes palabras, pero sus gestos eran dulces, constantes. Me dejaba notitas en la mesa con dibujitos de corazones. Me preparaba café los domingos. Me abrazaba mientras yo lavaba los trastes. Cuando nació Sofía, nuestro amor se volvió más profundo. La maternidad me transformó. Me volvió más fuerte, más tierna. Y él, aunque al principio se sintió torpe con los pañales y los biberones, terminó siendo un padre maravilloso. Jugaba con ella en el patio, le leía cuentos inventados y le enseñó a andar en bicicleta. Yo lo miraba con orgullo, convencida de que había elegido al compañero correcto. Durante años, la rutina fue nuestro refugio. Yo trabajaba medio turno en una biblioteca comunitaria y en las tardes cocinaba con mi madre o ayudaba a Sofía con la tarea. David trabajaba en una empresa de construcción. A veces lo veía llegar agotado, con las botas llenas de polvo, pero con una sonrisa en los labios cuando abría la puerta. Teníamos planes sencillos: ahorrar para cambiar el coche, visitar la playa en vacaciones y envejecer juntos en esa casa que poco a poco íbamos arreglando. Claro que había problemas. Como en cualquier matrimonio teníamos discusiones, a veces por dinero, otras por diferencias en la crianza de Sofía. Pero nunca hubo gritos ni puertas cerradas con furia. Siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Yo creía en nosotros. Creía que todo lo podíamos superar si estábamos juntos. Recuerdo especialmente una noche, un año antes del accidente. Llovía fuerte y se fue la luz. Nos quedamos los 3 en la sala, con velas encendidas y una cobija enorme. David tocaba la guitarra, mal pero con ganas, y Sofía cantaba una canción inventada. Yo los miraba y pensaba, este es mi mundo, no necesito más. Si alguien me hubiera dicho que un día ese mundo se quebraría en pedazos, no lo habría creído. Unas semanas antes del accidente, David parecía más distante. Llegaba más tarde, decía que tenía mucho trabajo. Yo lo notaba más ausente, distraído, pero jamás imaginé que hubiera otra mujer. Pensé que era el estrés, que tal vez necesitábamos una escapada, un tiempo para nosotros. Incluso planeé sorprenderlo con una cena especial. Compré su vino favorito, cociné enchiladas suizas, las que más le gustaban, y me puse un vestido que hacía tiempo no usaba. Pero él llegó tarde esa noche. No quiso cenar. Dijo que estaba cansado y se fue directo a dormir. Ese fue el primer día que sentí que algo se estaba rompiendo. Aunque no quise aceptarlo. Poco después vino el accidente. No recuerdo mucho. Me dijeron que fue una mañana lluviosa, que un camión perdió el control y se cruzó en mi carril, que los paramédicos me sacaron del auto casi sin vida, que estuve horas en cirugía, que David firmó papeles llorando, temiendo lo peor. Me contaron que no se despegó de mí los primeros días, que rezó, que lloró,
que me tomó de la mano. Y ahora, sabiendo lo que sé, me pregunto, ¿cuánto de eso fue real? ¿Cuánto fue culpa o apariencia? Porque si él ya tenía otra mujer, ¿qué hacía a mi lado mientras yo dormía? Recordar esos días felices, esos pequeños momentos que construimos juntos, me duele más que cualquier herida física, porque ahora sé que eran reales solo para mí, que mientras yo soñaba con nuestra vejez juntos, él ya caminaba hacia otro altar. Había algo en el aire que me decía que ya no pertenecía del todo a ese mundo al que desperté. Podía respirar, podía abrir los ojos, pero sentía como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese coma, en ese limbo donde no existe el tiempo ni el dolor. Y sin embargo, aquí estaba, viva, rota, confundida. Los días en el hospital se volvieron rutinarios. Me tomaban la presión, revisaban mis reflejos, me traían bandejas con comida que apenas probaba. Pero lo que más me pesaba eran los silencios. La gente venía a verme con una mezcla de alegría y cautela, como si tuvieran que medir sus palabras. Todos me felicitaban por haber despertado, pero evitaban cualquier mención de David. Al principio pensé que era yo quien estaba exagerando, que tal vez él estaba tan afectado que no sabía cómo enfrentar la situación, que su ausencia era una forma de protegerse, de no quebrarse. Intentaba justificarlo en mi cabeza, encontrar explicaciones que me calmaran el corazón. Pero no. Con cada día que pasaba, la ausencia de David se volvía más estruendosa. No un silencio normal, sino uno cargado de intención, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para ocultarme algo. Empecé a observar con más atención. Las miradas esquivas de mi hermana, los suspiros de mi madre, la incomodidad en el rostro de Sofía cuando alguien mencionaba a su padre. Era como un secreto flotando en el aire, esperando a estallar. Fue una tarde cualquiera, cuando la verdad empezó a abrirse paso. Estaba sentada en la silla de ruedas, mirando por la ventana del hospital, cuando una enfermera nueva, una jovencita de acento norteño, entró para tomarme la temperatura. Hablaba mucho, como si el silencio le incomodara. Me contó que había empezado a trabajar hacía poco, que estaba aprendiendo mucho, que le gustaba cuidar pacientes que renacían como yo. De pronto me preguntó con naturalidad, ¿y su esposo? No ha venido hoy. Me miró sonriendo, inocente. No ha venido ningún día. Le respondí con un nudo en la garganta. Ay, pensé que... Es que una compañera me dijo que el señor que se casó hace poco, el que venía a verla al principio, era su esposo. ¿No? Mi corazón se detuvo por un instante. La miré fijo, sin respirar. ¿Mi esposo... se casó? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La enfermera frunció el ceño, comprendiendo su error. Ay, disculpe. Creo que me confundí. No debí decir nada, pero ya lo había dicho, y no había forma de que esa frase volviera a su boca. Me quedé sola en la habitación, con esa verdad martillándome el pecho. Sentí que el aire se volvía denso, que la realidad comenzaba a desmoronarse. Lloré como no lo hacía desde niña. No por la traición, aún no del todo, sino por la certeza de que algo profundo había cambiado, y yo era la última en saberlo. Esa noche, Sofía vino a verme. Entró con una mochila y una expresión cansada. Me trajo un dibujo de una niña que me imaginó en el cielo, rodeada de estrellas. Me conmovió tanto que volví a llorar. Ella se sentó a mi lado, tomó mi mano y me preguntó si estaba bien. ¿Tu papá se casó con otra mujer?, le pregunté directamente. Sofía se quedó helada. Bajó la mirada. No dijo nada. «Dímelo, por favor», le pedí, con voz temblorosa. «Sí, mamá», respondió finalmente con lágrimas en los ojos. «Se casó hace como 3 meses. Pensamos que ya no ibas a despertar». Sentí una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo reemplazarme mientras yo luchaba por vivir? Pero más allá de eso, me dolía el miedo en los ojos de mi hija,
su manera de cargar una verdad que no era suya. La abracé como pude, débil, llorando juntas en esa habitación fría. A partir de ese día, ya no hubo vuelta atrás. El velo se había caído. Todos supieron que yo sabía. Y aún así, nadie me dio explicaciones. David no apareció, no llamó, no escribió. Simplemente desapareció. Me quedé con 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba esa relación? ¿Me engañó antes del accidente? ¿Qué clase de amor se desvanece tan rápido? ¿Y si nunca hubiera despertado, se habría olvidado de mí para siempre? Esa fue mi primera gran decepción. El momento en que comprendí que mi mundo ya no existía, que el amor que pensé eterno tenía fecha de caducidad, que incluso en el dolor más profundo uno puede ser abandonado. El cuerpo humano es extraño. Puede sanar de fracturas, recuperar la movilidad, incluso despertar de un coma profundo. Pero el alma se resiste. No entiende de rehabilitaciones ni de fisioterapia. Cuando se rompe, se encierra en sí misma. Se vuelve un laberinto sin salida. Después de enterarme de que David se había casado, algo dentro de mí se apagó. No hablo del amor, porque ese ya venía tambaleando desde que desperté. Hablo de la esperanza. Me aferraba a la posibilidad de que todo fuera un error, una confusión. Quizás se trataba de un matrimonio falso, una estrategia legal, una manera absurda de enfrentar el dolor. ¿Y si lo obligaron? ¿Y si fue un impulso, una locura? Me negaba a creer que ese hombre, el mismo que me abrazaba por las noches, que lloró conmigo cuando nació nuestra hija, hubiera sido capaz de abandonarme así. La mente es caprichosa. Una parte de mí quería saber toda la verdad. Otra prefería seguir en la oscuridad. Empecé a recordar cosas, gestos, frases, momentos que antes no tenían sentido. Esa vez que llegó con perfume ajeno en la camisa. O cuando apagaba el celular durante horas y decía que era por reuniones. Yo nunca sospeché nada. Nunca. Porque cuando amas de verdad, no ves las grietas. Las tapas con ilusión. Había días en que me repetía que tenía que ser fuerte, que debía enfocarme en mi recuperación. Pero otros me quedaba mirando al techo, imaginando cómo habría sido esa boda. ¿Ella usó un vestido blanco? David le escribió votos. Dijo, sí, acepto con la misma voz que usó conmigo. ¿Sofía estuvo presente? ¿Habrá una foto donde él sonríe como solía hacerlo conmigo? Esos pensamientos eran cuchillos. Me desgarraban por dentro. Me daban náuseas. Y sin embargo no podía detenerlos. Mi hija era mi único consuelo, aunque también llevaba su propio duelo. A veces la escuchaba llorar en el baño del hospital. Intentaba ser fuerte por mí, pero era apenas una adolescente. Una niña obligada a crecer de golpe. La veía mirar su celular en silencio, con los ojos tristes. No me lo decía, pero sabía que extrañaba a su padre, que no entendía por qué el hombre que la llevaba al parque ahora vivía con otra familia. Una noche me armé de valor y le pedí su celular. Ella dudó, pero al final me lo entregó. Busqué su perfil y ahí estaba. David, mi David, con una mujer joven, de cabello rubio cenizo y sonrisa perfecta. Estaban en la playa, abrazados. Y más abajo, una publicación con fecha. El mejor día de mi vida. Gracias por devolverme la fe en el amor. Con el hashtag #OnRecienCasados. Me ardieron los ojos. Me costaba respirar, pero no lloré. No esa vez. Solo sentí un vacío inmenso, como si me hubieran borrado de su historia, como si yo nunca hubiera existido. Durante semanas viví entre la negación y la culpa. Me preguntaba qué hice mal. ¿Fui una mala esposa? ¿Lo descuidé? ¿Debí haberme arreglado más, hablado menos, exigido menos? Esa autocrítica cruel me acompañaba como una sombra. Era más fácil culparme a mí que aceptar que él me traicionó sin motivo. Mis hermanas intentaban animarme. Me llevaban revistas, me peinaban, hablaban de trivialidades. Pero yo ya no estaba ahí. Me ausentaba en medio de las conversaciones. Cerraba los ojos y fingía dormir.
No quería que me vieran así, derrotada. No por un accidente, sino por un corazón roto. Y entonces empecé a escribir. Al principio solo eran frases sueltas en una libreta que me trajo Sofía. No entiendo. ¿Por qué? ¿Cuándo dejó de quererme? Pero luego empecé a escribirle cartas a él. Cartas que nunca iba a enviar. En ellas le decía todo lo que me dolía, todo lo que callaba. Me desahogaba sin miedo. Era mi terapia, mi refugio. Una de esas cartas decía: David, si me hubieras dicho la verdad, aunque fuera dolorosa, te habría entendido. Si me hubieras esperado, aunque fueran unos meses más, te habría perdonado. Pero no lo hiciste. Me cambiaste por otra mientras yo peleaba por respirar. Y eso no se olvida. Poco a poco, esa escritura fue transformando mi dolor. Seguía sin entenderlo, sin aceptarlo del todo, pero al menos comenzaba a soltar el peso. Ya no justificaba cada gesto de David. Empezaba a ver que la culpa no era mía, que yo no merecía ese abandono. Mi cuerpo seguía débil, pero mi alma empezaba a moverse. No era fuerza aún. Era un temblor, una inquietud, el principio de algo nuevo. Porque incluso cuando una flor es aplastada, las raíces siguen vivas bajo tierra. Hay momentos en la vida que no se gritan ni se lloran. Se viven en silencio, como una brisa helada que entra por la rendija de la puerta y se instala en el alma. Así eran mis días después de la verdad. Largos, fríos, envueltos en una quietud que dolía más que el mismo abandono. Seguí en el hospital por varias semanas más. Físicamente me recuperaba con lentitud. Aprendí a caminar de nuevo, a sostener una cuchara sin temblar, a levantarme sin ayuda. Pero el alma, esa seguía tumbada. Nadie podía curar lo que yo sentía, porque nadie lo entendía del todo. Decían que debía estar feliz por haber despertado, por estar viva, por tener a mi hija conmigo. Y claro que lo estaba. Pero también estaba rota. No se trata solo de vivir, sino de para qué. La habitación del hospital se volvió mi pequeña cárcel emocional. Aunque tenía visitas, me sentía sola. Era como si todos caminaran de puntitas a mi alrededor, como si temieran que yo me quebrara con una palabra mal dicha. Mi hermana Leticia me traía pan dulce cada 2 días y hablaba de sus hijos, del clima, de cualquier cosa. Menos de David. Mi madre rezaba en voz baja y me acariciaba la frente como cuando era niña, pero evitaba mi mirada. Nadie sabía qué hacer con una mujer abandonada en coma. Sofía era mi única conexión con el mundo real, pero ella también estaba distinta. A veces la encontraba mirando por la ventana, con los ojos llenos de preguntas. Sabía que se sentía dividida. Amaba a su padre, pero también sufría por mí. Era como si llevara 2 mundos enfrentados dentro del pecho. Y yo no quería que ella sintiera que tenía que elegir. Le decía que estaba bien, que ya no dolía tanto. Pero mentía para protegerla. Una tarde, después de una de mis terapias, me pidió permiso para ir a casa de su papá. Me quedé helada. No porque no quisiera que lo viera, sino porque era la primera vez que lo mencionaba en semanas. La miré largo rato, tratando de ocultar mi miedo. ¿Quieres ir?, pregunté con voz suave. Sí, mamá. Hace mucho que no lo veo. Quiero hablar con él. Asentí. No podía prohibírselo, aunque por dentro cada palabra era una puñalada. Se fue esa misma tarde. Volvió al día siguiente, con el rostro apagado. Le pregunté cómo le había ido, y solo dijo: bien, pero no creo que vuelva pronto. No insistí. No estaba lista para saber más. Esa noche lloré en silencio. Me sentía una carga, como si mi existencia complicara la vida de todos, como si mi regreso del coma no fuera una bendición, sino un problema. Pensé en irme, en buscar otro lugar donde comenzar de nuevo, lejos de esa sombra que David dejó en mi casa. Pero no tenía fuerzas, ni dinero, ni un plan. Un día me dejaron salir al patio del hospital. Había una banca bajo un árbol grande, con ramas que se mecían como brazos protectores. Me senté allí por más de 1 hora, sin hacer nada.
Vi pasar a otras personas, pacientes con batas, enfermeros cansados, familiares con flores, y me sentí invisible, como si yo ya no perteneciera a ninguna parte. No era esposa, ya no era del todo madre. Ni siquiera era una mujer completa aún. Era una sobreviviente. Una palabra que suena valiente, pero pesa como piedra. En esa soledad emocional empecé a entender algo importante. El amor propio no siempre llega con fuerza. A veces llega en forma de preguntas. Empecé a preguntarme quién era yo sin David, sin el rol de esposa, sin la ilusión de un futuro compartido. Y la respuesta era dura. No lo sabía. Me había perdido en ese matrimonio, en esa rutina. Todo giraba en torno a él, a su trabajo, a su humor, a sus planes. Yo había dejado de tener sueños propios. Recordé que antes de casarme, yo quería ser maestra, que amaba leer poesía y escribir cuentos, que me gustaban los atardeceres, los juegos de palabras, las plantas. Y me di cuenta de que todo eso lo había dejado atrás. No porque David me lo pidiera, sino porque yo lo elegí. Por amor, por familia, por comodidad. Ahora, en medio de esa soledad, todas esas pequeñas cosas volvieron a mí, como una promesa rota que aún guardaba belleza. Y entonces, en medio del dolor, apareció una semilla de deseo, la de recuperarme a mí misma, pero eso aún estaba lejos. Antes, debía pasar por el desierto, por las noches en que el eco de su nombre me despertaba, por los días en que ver a una pareja tomada de la mano me partía el alma, por las mañanas en que el espejo me devolvía una mujer pálida, triste, irreconocible. Era una etapa gris, pero en el fondo sabía que tenía que cruzarla, que si lo lograba, algo nuevo me esperaría del otro lado. Fue en una mañana de domingo, de esas en que el sol se filtra entre las cortinas, como si supiera que el mundo necesita un poco de luz. Me acababan de dar el alta. Salí del hospital sin fanfarrias, sin globos, ni música. Solo yo, mi hija, una mochila vieja con mis cosas y un cuerpo cansado que apenas podía sostenerse. Pero había algo distinto en el aire. No sé si era libertad o simplemente la sensación de que no podía estar peor. Volvimos a casa en un taxi. La casa... Esa palabra pesaba. Era el mismo lugar donde había vivido con David. Todo allí me recordaba a él. El sillón donde veía el fútbol, la taza azul que siempre usaba, el abrigo colgado que nadie se atrevía a quitar. Quise llorar, pero me contuve. Tenía que ser fuerte por Sofía. Ella también regresaba a una rutina nueva, a una madre diferente, a un hogar roto. Los primeros días en casa fueron duros. Me costaba caminar sin apoyo. Me ahogaba al subir las escaleras. Me dolían los brazos al levantar una olla. Pero lo que más me dolía era el silencio. Ese vacío que dejaba la ausencia de una voz familiar, de unos pasos, de una risa masculina que ya no iba a volver. Y entonces pasó algo simple, casi insignificante, pero que cambió el curso de todo. Una mañana, mientras Sofía estaba en la escuela, abrí una caja vieja que estaba guardada en el closet. Era una de esas cajas que uno guarda para algún día. Dentro, encontré cuadernos, fotografías, cartas que yo misma había escrito cuando era joven. Pero también al fondo estaba una carpeta llena de dibujos y bocetos. Eran míos, de años atrás, cuando soñaba con ser ilustradora, cuando pasaba horas dibujando flores, mujeres, paisajes. Lo había olvidado por completo. Me senté en el piso, con dificultad, y pasé las páginas una a una. Sentí una mezcla de nostalgia y vergüenza. ¿Cómo había dejado morir esa parte de mí? ¿En qué momento me convertí solo en esposa y madre, olvidando mis propios colores? Sin pensarlo mucho, fui a la cocina. Busqué lápiz y papel y comencé a dibujar. Al principio mi mano temblaba. El trazo era torpe, pero algo dentro de mí se encendió. Dibujé una mujer de ojos cerrados, rodeada de ramas y hojas. Una mujer que parecía dormida,
pero que estaba por despertar era yo. No como estaba ahora, sino como quería estar. Desde ese día, empecé a dibujar cada vez más. Era mi forma de respirar, de decir todo lo que no podía con palabras. Sofía lo notó. Me miraba con curiosidad, con un pequeño brillo en los ojos que no había visto desde que desperté. Una tarde se sentó a mi lado con sus colores y me dijo: ¿Me enseñas? Ese momento fue mágico. No solo porque compartíamos algo juntas, sino porque supe que estaba empezando a sanar. No del todo. Aún dolía. Aún soñaba con David. Aún me despertaba con ansiedad. Pero ya no estaba completamente vacía. Había una pequeña semilla creciendo. Poco después, una amiga de mi juventud, Teresa, me llamó. Había oído que desperté del coma y quería verme. Dudé. No quería que me viera en ese estado. Pero acepté. Vino a casa con pan de nata y una sonrisa que no había cambiado en 20 años. Hablamos por horas. Me escuchó sin juzgar. Y antes de irse me dijo: Dolores, no eres la misma de antes. Pero eso no es malo. Eres nueva. Estás viva. Y eso ya es una victoria. Esas palabras me acompañaron toda la noche. A la mañana siguiente me miré en el espejo con otros ojos. Vi mis canas, mis ojeras, mis arrugas. Pero también vi a una mujer que sobrevivió, que fue traicionada, sí, que perdió mucho, pero que también podía empezar de nuevo. Tomé una decisión. Empecé a buscar talleres de arte gratuitos en la comunidad. Fui a una reunión, temblando de miedo, con mi cuaderno en la mano. Me presenté. Les conté mi historia. Algunas mujeres lloraron conmigo. Otras me abrazaron. Me sentí parte de algo. Era solo el principio. No sabía a dónde iba. No tenía certezas. Pero tenía una cosa que hacía meses no sentía: esperanza. Y eso, aunque pequeño, era suficiente para seguir. La decisión de verlo otra vez no fue impulsiva. Fue madurando dentro de mí como una fruta que sabe cuándo es tiempo de caer. No era por venganza, ni siquiera por enojo. Era porque necesitaba cerrar un capítulo con mis propias palabras. No podía seguir reconstruyéndome sin enfrentar la sombra que él había dejado atrás. Pasaron semanas desde que empecé a dibujar, desde que volví a tener una pequeña rutina. Sofía ya no caminaba con tanto silencio. Y yo, aunque aún tenía cicatrices, volvía a mirar a los ojos sin agachar la cabeza. Mi terapeuta me preguntaba seguido: ¿y qué harías si tuvieras a David enfrente? Siempre respondía con un suspiro. Pero un día respondí: lo miraría. Solo eso. Lo miraría sin miedo. Y ese fue el día en que supe que estaba lista. Conseguí su dirección nueva por una amiga de Sofía. No fue difícil. Vivía en un fraccionamiento nuevo, de esos con casas todas iguales, color beige, jardines bien recortados y portones eléctricos. El tipo de lugar que siempre dijo que odiaba. Parece cárcel bonita, decía. Irónico, ¿no? Fui sola. Me puse un vestido sencillo, pero bonito. Peiné mi cabello. Me puse un poco de lápiz labial. No porque quisiera gustarle, sino porque quería reconocerme en el espejo. Tomé un taxi y llegué justo antes del atardecer. El cielo estaba rosado, como pintado a mano. Yo temblaba por dentro, pero mis pasos eran firmes. Toqué el timbre. Un par de segundos después, él abrió la puerta. David. Por un momento ambos nos quedamos en silencio. Él tenía el rostro más delgado, los ojos cansados. Llevaba una camiseta sencilla, sin alianza. Me miró como si viera un fantasma. «Dolores», susurró casi sin aire. «Hola, David», le dije con voz firme. No preguntó qué hacía ahí. Solo se hizo a un lado para que entrara. Caminé despacio, observando el interior. Limpio, minimalista, impersonal. No olía a hogar, no olía a nosotros. Nos sentamos en el comedor, yo frente a él. No sabía por dónde empezar, pero él fue el primero en hablar. «No pensé que ibas a venir. Ni yo», respondí. «Pero necesitaba verte, escucharte».
David bajó la mirada. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Sé que lo que hice estuvo mal. No tengo cómo justificarlo. No estoy aquí por disculpas, David. Estoy aquí porque merezco la verdad. No esa que todos me escondieron. La tuya. Hubo un silencio largo. Luego, él respiró hondo y comenzó. Cuando tuviste el accidente me quebré. No sabía qué hacer. Los médicos decían que no había muchas esperanzas. Al principio venía todos los días. No me despegaba de ti. Sofía puede decirte... Pero después, fue como si te fueras apagando. Empecé a pensar que no ibas a volver. ¿Y por eso te casaste con otra? Pregunté sin alzar la voz. Él se removió incómodo. La conocía desde antes. No era algo serio. Solo hablábamos. Pero después del accidente... me apoyó. Me escuchaba. Me hacía sentir vivo. Y yo no supe esperar. Esa confesión fue como un balde de agua helada. Así que sí, me había engañado antes. Y el accidente solo le dio una excusa. Entonces no fue por soledad. Fue porque ya estabas con ella, dije. David asintió avergonzado. No quería que lo supieras así. Pero cuando despertaste, no supe qué hacer. Me sentí como un cobarde. Porque lo fuiste, le respondí. Me dejaste mientras yo dormía. Y no solo eso. Le robaste a Sofía su familia, su seguridad. Lo hiciste sin tener la decencia de mirar atrás. Él intentó decir algo, pero lo detuve con la mano. No vine a culparte. Ya cargué suficiente con eso. Solo quería verte. Decirte que, a pesar de todo, estoy viva y que no te necesito para seguir siéndolo. Me levanté. Él también. Nos quedamos de pie, frente a frente. Espero que seas feliz, David, le dije con una tristeza mansa. Pero no conmigo en tu conciencia. Yo te dejo ir. No por ti, sino por mí. Salí de esa casa con el corazón latiendo fuerte. No había gritos, ni drama, ni lágrimas. Solo una calma inesperada. Había enfrentado mi mayor miedo. Y había salido entera. Esa noche, al mirar el cielo desde mi ventana, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la esposa abandonada. Era una mujer libre, herida pero digna. Y eso era el principio de todo. Después de enfrentar a David, pensé que lo más difícil ya había pasado. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba amarrado al alma desde que desperté. Volví a casa con paso firme, sin mirar atrás. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en meses, sin pesadillas, sin lágrimas. Los días siguientes fueron distintos. Sofía me notaba más tranquila. Volvimos a cenar juntas en la mesa, a reír con tonterías, a ver películas abrazadas. Retomé mis dibujos. Incluso me animé a llevar algunos a una pequeña galería comunitaria. Me dijeron que les interesaba exhibirlos en una muestra de mujeres resilientes. No lo podía creer. Era un paso pequeño, pero para mí era inmenso. Pero como suele pasar en la vida, cuando una cree que el agua se está calmando, algo vuelve a agitar el fondo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos que mi madre había guardado en una caja con mis cosas del hospital, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Dentro había informes médicos, recetas, autorizaciones firmadas. Pero lo que me llamó la atención fue un sobre cerrado, sin nombre. Lo abrí con curiosidad y sentí que el tiempo se detenía. Era una carta, escrita por David, con su letra, fechada un mes después de mi accidente. Dolores, no sé si alguna vez leerás esto. No sé si volverás. Pero si lo haces, quiero que sepas que lo intenté. Que cada día desde que entraste a ese coma, recé como nunca en mi vida. Que te hablé mientras dormías, que sostuve tu mano creyendo que podías oírme. No fui fuerte. Me perdí en mi miedo. Empecé a alejarme. No porque no te amara, sino porque no podía soportar verte así. Y cometí errores. Me acerqué a alguien que no debía. Busqué consuelo donde no correspondía. Y terminé huyendo. Si algún día vuelves,
Perdóname. No por ti, sino por Sofía. Ella necesita a su madre. Yo ya no sé quién soy sin ti. Pero si despiertas, quiero que vivas, que te ames, que sigas. Terminé de leer con las manos temblando. No sabía qué sentir. Era una confesión, una rendición escrita. No justificaba todo lo que había hecho, pero mostraba una parte de él que no había querido mostrarme en persona. Una parte que lloró, que se quebró, que no supo qué hacer. Me quedé sentada con la carta en el regazo durante mucho tiempo. Miré por la ventana. El cielo estaba gris. Una lluvia suave comenzaba a caer. Y entonces lo entendí. No todos los villanos son monstruos. A veces son personas comunes, asustadas, frágiles, como nosotros. No lo perdoné de inmediato, pero por primera vez sentí compasión. No por él, por el hombre que fue, por el que me amó alguna vez y no supo sostener el peso de la tragedia. Guardé la carta, no para leerla seguido, sino para recordarme que incluso en medio del dolor hay verdades más complejas que el bien y el mal. Esa noche miré a Sofía dormir y pensé, no todo fue una mentira. Hubo amor. Y aunque ya no esté, aunque haya terminado, fue real. Y esa revelación, aunque inesperada, me trajo paz. Nunca imaginé que el dolor pudiera enseñar. Siempre creí que las heridas solo dejaban cicatrices, marcas que recordaban lo perdido. Pero ahora sé que algunas heridas también abren ventanas, que detrás del sufrimiento hay revelaciones que solo se entienden cuando una ha tocado fondo. Después de leer la carta de David, algo cambió dentro de mí. No se trataba de perdonarlo por él. Se trataba de liberarme a mí, porque el rencor es una prisión sin barrotes visibles. Te encierra de a poco, te impide avanzar, te vuelve rehén de un pasado que ya no se puede cambiar. Reflexioné sobre todo lo que había vivido desde el accidente. Cómo había despertado rodeada de secretos, cómo mi cuerpo apenas respondía, cómo tuve que enfrentar la traición sin preparación. Y lo que más me sorprendía no era el dolor que había sentido, sino el hecho de que seguía aquí, viva, entregando amor a mi hija, con sueños nuevos, manos que volvían a crear. Entendí que no era la misma mujer de antes, la Dolores que vivía para su familia, que se olvidaba de sí misma por complacer a todos. Ya no existía. En su lugar había una mujer con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que no conocía. Y ese descubrimiento fue el mayor regalo que me dejó el dolor. También pensé mucho en Sofía, en cómo había crecido en medio del caos, cómo había madurado de golpe. Pero ahí estaba, firme, luminosa, dibujando conmigo en las tardes, preguntando con dulzura si necesitaba algo. Ella era mi espejo, y también mi motor. Gracias a ella, yo no me derrumbé. Gracias a su amor incondicional, recordé que aún valía la pena luchar. Empecé a escribir un diario. No uno de lamentos, sino de aprendizajes. Cada noche, anotaba una cosa que había descubierto sobre mí misma. A veces era algo pequeño. Hoy caminé 5 cuadras sin ayuda. Otras veces era más profundo. No necesito que alguien me ame para sentirme completa. Escribir me ayudó a poner en orden mis pensamientos, a ver que cada lágrima tenía sentido, que incluso los días más oscuros fueron parte del proceso de volver a nacer. Porque, sí, en cierta forma, volví a nacer. No en el sentido literal, sino en la manera en que renace una mujer cuando se elige a sí misma por primera vez. También entendí que David no era mi final. Fue una parte de mi historia, sí. Importante, dolorosa, pero no definitiva. Él fue el hombre con el que aprendí a amar, con el que construí una familia. Pero también fue el espejo donde vi mis propias renuncias. Y ahora era momento de construir algo nuevo, conmigo al centro. A veces, cuando paso frente al espejo, me detengo a mirar mis ojos. Ya no veo tristeza, veo profundidad, como si cada lágrima hubiera dejado una capa más de verdad en mi mirada. Y eso, lejos de asustarme, me enorgullece,
también aprendí a no temerle a la soledad. Descubrí que estar sola no es estar vacía, es estar en paz, es poder decidir por mí misma, escuchar mi propia voz, ser mi mejor compañía. Empecé a disfrutar los silencios, los paseos conmigo, las tardes dibujando sin prisa. El accidente, el coma, la traición, todo eso me quebró, pero también me reconstruyó, de una manera más auténtica, más real. Ahora entiendo que a veces la vida nos detiene a la fuerza, nos arranca de lo conocido, solo para que podamos mirar hacia adentro. Y cuando miré hacia adentro, me encontré, con mis miedos, con mis culpas, pero también con mi valor. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no sabría por dónde empezar, porque aprendí tanto que cada día me siento diferente. Pero tal vez podría resumirlo así. El amor no se mendiga, la dignidad no se negocia, y la vida, incluso en su forma más dura, siempre guarda una nueva oportunidad. Hoy, mientras riego las plantas del pequeño jardín que armé con mis propias manos, siento que cada hoja verde es una prueba de que la vida no se rinde, que incluso después de todo lo que he vivido, todavía hay belleza en los comienzos. A veces me preguntan si volvería atrás, si cambiaría algo. Y la verdad, no lo sé, porque, aunque el dolor fue profundo, también fue maestro. Porque si no hubiera pasado por ese accidente, por ese silencio desgarrador al despertar, por esa traición que me rompió el alma, tal vez nunca habría encontrado esta versión de mí. Esta Dolores que ya no necesita que alguien la mire para saberse valiosa. Hoy vivo sin David. No lo busco. No le guardo odio. Él eligió su camino. Y yo elegí el mío. A veces lo veo de lejos, en una plaza o en una tienda, con su nueva esposa, y ya no siento rabia. Siento distancia. Como si lo que compartimos hubiera sido parte de otra vida, de otra mujer que ya no soy. Sofía está bien, más fuerte que nunca. Y sé que, a pesar de todo, ama a su padre. Y eso también está bien. Porque el amor no es blanco o negro. Es complejo, humano, lleno de matices. Ella me enseñó eso con su ternura, con su capacidad de seguir queriendo incluso, en medio de las rupturas. Yo sigo dibujando. He vendido algunos cuadros. He dado talleres para mujeres que, como yo, creyeron que su historia había terminado cuando alguien las dejó atrás. Y ahí descubro que somos muchas, que el dolor de ser reemplazada, de ser olvidada, es más común de lo que parece. Pero también descubro algo más, que todas llevamos dentro la capacidad de reconstruirnos. A veces, al mirar mis cicatrices frente al espejo, les hablo bajito. Gracias por no dejarme rendir, porque esta historia, que parecía un final, en realidad fue un renacimiento. Y si estás escuchando esto, mujer, hermana, hija, amiga, quiero decirte algo desde el fondo de mi alma. No importa cuán hondo hayas caído, no importa quién te haya dejado, traicionado o ignorado. Mientras tengas aliento, mientras tengas memoria, todavía puedes empezar. Yo estuve en coma. Me quitaron al hombre que amaba. Perdí mi reflejo, mis ganas, mi rumbo. Pero desperté, y al hacerlo, descubrí que la mujer más importante de mi vida era yo. Y desde entonces, no he vuelto a soltarme. Gracias por escuchar mi historia. Con cariño, Dolores.